Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Buenas chicos, bienvenidos al podcast una vez más. Esta semana quería comentar básicamente una idea que ya llevaba bastante tiempo pensándola, y la semana pasada leí un artículo sobre ella y, teniendo en cuenta que tengo la posición contraria, pues me gustaría también dar mi opinión. Y la verdad es que el tema es si una persona debería invertir, digamos, copiando a los gestores de fondos value, como pueden ser AZ, True Value, etcétera, coger sus ideas, básicamente leerse sus tesis de inversión e imitarlas, o no debería hacerlo. Y la verdad es que leí un artículo en contra de copiar estas ideas. Voy a citar los argumentos que pienso yo que son más importantes. Y la verdad es que se decía que comprar y vender estas acciones es más difícil que, que una empresa, digamos, buy and hold para siempre. Y esto es verdad. Tú, si quieres, bueno, comprar Red Eléctrica Española y tenerla durante los siguientes 30 años, pues es algo que, bueno, tienes que ver con qué precio vas a entrar, pero una vez que has comprado la posición, es una posición cómoda para tener, y teniendo en cuenta que muchos, pues, tenemos un trabajo, pues eso, entiendo que esa filosofía tiene mucho sentido, porque una vez de que estás dentro te permite, pues, llevar todo de una forma muy eficiente en cuanto el tiempo. Por otro lado, se citaba que siempre hay un retraso en los informes. Evidentemente, los gestores no te van a avisar el día en el que invierten en una posición, sino que esos informes como mínimo tardan un mes, y tú siempre vas a entrar tarde, sea eso bueno o malo, pero tanto entrar como salir lo vas a saber de forma, pues, retrasada, ¿no? Y por último, y este argumento yo creo que sí que es verdad, es que no diversificas. Es decir, si tú compras AZ Valor e inviertes en eso mismo que invierte AZ Valor, pues ahí no hay mucha diversificación. Y eso, la verdad, que es muy difícil negarse a eso. Pero, dando mi opinión, en cuanto a que son difíciles de comprar y vender, hombre, es verdad. Si tú comparas con la típica empresa buy and hold, pues sí que vas a tener que seguir la empresa, pues, semana a semana, ver su precio, eh, ver, bueno, asistir a las conferencias de inversores y, digamos, vigilar esa empresa muy en corto, porque llegará un día, que puede ser dentro de 6 meses, un año, que ya te interese vender. Y sin duda, eso requiere de un tiempo que quizá no es tan fácil de dedicarle. Aún así, lo que yo creo también es que estas ideas de inversión son muy especiales, son muy particulares, y que, si lo pensáis un poco, el inversor medio que no vive de esto, es muy difícil que las encontrara. Yo, no sé, Publity o SCS, los sofás de Inglaterra, yo, estas empresas sería incapaz de encontrarlas por mí mismo, porque requieren de un trabajo de investigación brutal. Y es por ello que, pues, los fondos tienen analistas y gestores que se dedican a ello. Y por lo tanto, tú, cuando copias una idea, tienes acceso a, a una información que es realmente preciada y muy difícil de conseguir de otra forma. Y por lo tanto, sí que entiendo que tiene un coste de tiempo el vigilar esa empresa,
pero a la vez tiene un ahorro o una eficiencia en que tú no has estado 200 horas analizando esa empresa para encontrarla, sino que hay otro que lo ha encontrado, ves su análisis, también tú vuelves a hacer tu análisis y ahí es cuando entras. Entonces, bueno, me parece que si bien no son buy and hold, sí puede ser bastante eficiente en cuanto a tiempo comprarlas. Por otro lado, es verdad que los informes, pues nunca vas a saber el día exactamente en el que alguien invierte en algo, pero teniendo en cuenta que el horizonte temporal suele ser a largo plazo, realmente no suele ser tan relevante el ir un mes por detrás. Puede serlo, puede llegar a serlo, pero en muchos casos la tesis de inversión suele ser válida y, y se mantiene. Y como punto final, diría yo que todas estas tesis sirven como referencia y como material educativo para que tú vayas desarrollando tus propios criterios. Es decir, aprendes de los maestros para luego poder tú generar esas ideas pues en el poco tiempo que le puedas dedicar. Entonces, mm, ¿qué peligro veo yo? Y en esto sí que doy la razón, es el de entrar a ciegas. Entrar porque, bueno, pues yo he visto que Álvaro Guzmán ha invertido y por lo tanto yo también. Bueno, pues ahí sí que hay un error porque el que invierte eres tú, ¿vale? Y digamos que estás solo ante el mundo y bueno, luego no vas a saber cuándo va a vender, etcétera. Entonces, mm, vale, has copiado la idea, perfecto, pero has entrado por tus razones y porque tú has querido, ¿vale? Y entonces creo que tiene ese gran peligro, pero bueno, una vez de que cada uno le añade esa capa de análisis propio, me parece que copiar esas ideas te da acceso a un nivel de inversión que de otra forma no estaría a tu alcance. Y que por otro lado, decir que los propios gestores llegan a copiarse entre ellos. Por lo tanto, bueno, no debería haber vergüenza de alguna forma en decir que, bueno, la idea la has sacado de un vídeo de YouTube y no pasa nada. Entonces, bueno, digamos, esta es mi opinión en cuanto a tener empresas de fondos value y que entiendo que haya cierto público que no lo comparta, pero yo creo que seguiré invirtiendo en estas empresas y tiene mucho sentido para mí. Y ante lo que hemos comentado, cabría preguntarse, ¿se puede hacer esto de forma automática, de alguna forma? Evidentemente se puede invertir en el propio fondo. Mm, Como alternativa están los fondos de fondos que a mí personalmente tampoco es que me haga mucha gracia porque cuando compras un fondo ya está bastante diversificado como para intentar sobre diversificar, no sabes si hay más comisiones. La verdad es que para mí no es una idea muy atractiva, pero una otra forma para, digamos, copiar a los maestros son los denominados ETFs 13F, ¿vale? Los 13F son informes de los managers de los hedge funds, pues de David Einhorn y Soros, etcétera. Y existen ciertos ETFs que lo que hacen es lo mismo que haría una persona normal, es decir, ver los informes y copiar esas ideas de inversión. No exactamente, establecen
pues unos determinados criterios, como pueden ser no invertir a corto, solo copiar las posiciones a largo plazo y, y bueno, lo que permite ese ETF es ahorrarte estarte mirando los informes de Buffett y todos estos gestores y tienes un ETF que, claro, como hemos dicho, tiene su propio programa, su propio algoritmo que te pondera los pesos de una forma u otra, pero saca esas ideas de esos gestores, que es lo que tú podrías hacer yendo a Dataroma, Super Investors, que es donde puedes ver los mayores inversores del mundo y sus posiciones en los fondos y tomar ideas de aquí. Y un poco para hacernos a la idea, yo he encontrado 3 ETFs que se basan en su filosofía en esto que he comentado, que son el Alpha, el The Global X Guru y el Direction I Billionaire Index, ¿vale? Son 3 fondos o 3 ETFs que, como hemos dicho, imitan o copian a los gestores de hedge funds a través de sus informes, que son los 13F. Como curiosidad, pues el ETF alfa, ahora tiene a Amazon con un 5%, o el Simon PPTI Group 4,17%, Apple 3,81%, etcétera, ¿no? Es una recopilación de aquello en lo que los grandes gestores invierten. Y la verdad es que son estos en concreto 3 ETFs que hacen eso mismo. Y, y sus resultados, pues bueno, son son en unos 5 años un 80% de rendimiento, el otro lleva un 60%, tampoco es espectacular, pero no deja de ser un modo de invertir. Y a este respecto, cabe destacar que Warren Buffett quiso hacer una apuesta en contra de los hedge funds, diciendo que los fondos indexados lo superarían, y la verdad es que ha ganado esa apuesta, por lo que, bueno, de cierta forma deja en evidencia a estos hedge funds. Yo no sé si invertir en estos ETFs es la mejor idea, pero bueno, la verdad es que sería el equivalente de ir nosotros y copiar lo que hacen. Entonces, bueno, con esto concluimos. La idea era hacer un poco ese análisis de imitar a los fondos value. Espero que os haya gustado. Siempre hay diversidad de opiniones en estos temas. Esta es la mía y espero que os haya ayudado a reforzaros en vuestras ideas o bueno, hayáis podido sacar algún argumento más. Y con esto terminamos el episodio. Nos vemos en la siguiente.